alegría como cada noche de compartir este tiempo con la familia. Hay algunos que están solos, pero yo sé que una gran cantidad de la audiencia está en familia. Los que están solos son parte también de la familia. Hace unos meses, un par de meses largos, estuve en Israel y en los miércoles estoy mostrando algunas de las cosas que pudimos grabar cuando estuvimos allí. La verdad es que el primer video que vamos a ver es un lujo el que nos damos de poder tener a Sebastián Joseph con nosotros. La verdad que tiene un conocimiento de lo histórico, de lo cultural, de lo geográfico, de lo arqueológico increíble. Y él va a estar con nosotros explicándonos, porque el primer video tiene que ver con visitar la ciudad de David. Ya ahí usted lo va a notar, pero esto se está descubriendo cada año, descubren más cosas, van más abajo y bueno, es maravilloso, es impresionante ver. Usted sabe que uno de los deseos míos más grandes en este viaje era hacer el torrente de Ezequías, que son 500 metros con agua hasta la rodilla, y no lo pude hacer. Quizás se vea un poquitito allí, estuvimos en la puerta de entrada y en la puerta de salida, pero yo no estaba en condiciones y mis compañeros claustrofóbicos no quisieron entrar. Así que hicimos otro camino muy similar, pero seco. Allí usted me va a ver caminando también, de un lugar interesante donde estábamos, en el torrente de Gijón, y saliendo a las escalinatas sur del templo, en la zona sur. Bueno, allí vamos, a la ciudad de David. Ubíquese, más o menos 3.000 años atrás, David conquistó esa pequeña ciudad de los jebuseos y ahí comenzó el reino de David en esta ciudad. Lo vemos. Solo para ubicarnos donde estamos, sí, ¿ok? Esto es lo que era la antigua ciudad de los jebuseos, en la época de lo que anterior a David, exactamente. La ciudad de que nosotros hoy conocemos como Jerusalén la tenemos en las escrituras en varias oportunidades, pero recién comienza a cobrar fuerza cuando el rey David llega y la levanta como ciudad importante. A partir de ahí, para el pueblo judío, antes, el pueblo de Israel, mejor dicho, o el pueblo hebreo, mejor dicho, pueblo judío, vamos a ver después la diferencia, hasta ese momento estaban más bien basados en la historia de Abraham y lo que había acontecido con Abraham en la ciudad de Beersheba, que era lo más importante. Recién aparece la ciudad de Jerusalén en escena con la vida de Abraham en el libro de Génesis. Recuerdan que el Señor se le aparece a Abraham y le dice que le iba a dar una multitud, o sea, le iba a hacer muchos hijos, le iba a dar muchos hijos. Pero en un momento dado le dice, ahora venga para acá, cuando ya el hijo le creció, ya era grande, era Nar, nos dice la Biblia, aproximadamente 13 años, por eso aparece el Bar Mitzvah hoy en día. Y le dice, quiero que vayas y sacrifiques al único, a tu hijo, en un sitio donde yo te voy a decir cuando llegues. Y de ahí se va camino de 3 días, desde Beersheba, pasa por la zona de Hebrón, donde hoy en día está sepultado Abraham y toda la gente que le sigue después, y llegan a este sitio, al Monte Moriah. El Monte Moriah es donde está esa parte amurallada. Aquí debajo, donde ustedes ven esta muralla, era el acceso desde la ciudad de David cuando la toma de los jebuseos aquí. Donde nosotros estamos parados ahora era la ciudad donde habitaba el rey David y donde él había asentado su reinado. La primer muralla que encuentran es la ciudad de David. Segunda muralla, época de Herodes, segundo templo. Tercer muralla es época otomana, ya viene por el año 1500, pero también basándose en el 1100 de los cruzados, época posterior.
El Monte de los Olivos lo tienen allí enfrente, que es el sitio donde hoy en día ustedes ven todo como rocas blancas, eso es piedra caliza. Toda la ciudad de Jerusalén está construida y edificada con piedra caliza. Es el cementerio judío más antiguo sobre la faz de la tierra. 3.500 años de antigüedad tiene. Y el Señor Jesús en su última semana está entrando desde el Monte de los Olivos, aquí enfrente nuestro, donde ven esta parte verde de los árboles allí. Eso es Betania. Él es ungido en Betania. Viene de Betania, pasa por el Monte de los Olivos y comienza, ven que está la diferencia que termina la parte de cemento, como llamarle de alguna manera, y hay como arboledas, una muralla. Eso se le conoce como el camino de las palmas, que es el lugar en donde nosotros leemos en Lucas 19, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por ahí vino caminando el Señor y pasa por este valle que ustedes ven que hay una caída. Ese se llama el Valle del Cedrón. También en este lugar, porque el rey David vivía acá, él se inspira para escribir los salmos. Muchos salmos se inspiran para escribir allí los salmistas. Y ustedes escucharon un salmo bastante conocido que dice: aunque ande de valle de sombras y de muertes, no temeré mal alguno, porque solo en ti estaré confiado. ¿Por qué? Porque eso era el valle de sombras y de muertes, el cementerio. Pero desde aquí, lo importante, por ejemplo, que se puede ver, que después vamos a entrar ahí, son las escalinatas sur. Nosotros estamos en el lado oriental de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén en general, la grande, está dividida en dos partes: oriental, occidental. La antigua en cuatro: Armenia, judía, católica, cristiana y musulmán. Esa parte que ustedes están viendo allí es la parte musulmán, donde se encuentra la cúpula del Aqsa. La cúpula del Aqsa está exactamente en el mismo lugar, o en el área más bien dicho, donde se encontraba el segundo templo de Herodes, anterior a la cúpula dorada. 673 después de Jesús se levanta la cúpula dorada. El templo de Herodes se levanta 12 años antes del año 0. Y antes del templo de Herodes estaba la reconstrucción del primer templo, que lo había levantado Nehemías cuando vino y reconstruyó luego de la expulsión a Babilonia, pero basándose en las medidas y lo que había quedado del templo de Salomón. Antes del templo de Salomón, ¿qué teníamos ahí? Absolutamente nada. Lo único que había era simplemente un monte. Entonces él paga la era de Ornán el Jebuseo, compra el lugar y le dice: ahora aquí o haga un sacrificio. Y allí es donde le hace un holocausto, en donde el Señor viene, perdona lo que iba a acontecer, y ahí es donde David dice: aquí le voy a hacer la casa. La envía a traerla, estaba en Kiriat Yearim. El Señor le dice: el arca del pacto. El Señor le dice: no, tú no lo vas a hacer, sino que lo va a hacer tu hijo. Y a partir de ahí comienza el rey David a preparar absolutamente las finanzas y todo, traer cosas de Italia, del Líbano, de diferentes lugares, para que se pueda construir el primer templo. Pero finalmente quien lo iba a construir era Salomón. Y Salomón va a construir el primer templo en donde se encontraba el monte Moría, que era el lugar en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Se levanta el primer templo, ¿ok? Cae el primer templo por los babilonios, se levanta el segundo templo rey Herodes, cae el segundo templo por los romanos. Una época de silencio. 325 llegan los bizantinos. Los bizantinos no les interesa lo que había ahí, porque a ellos era importante los lugares en donde Jesús hizo milagros. Levantan templos, pero se olvidaron de este espacio. Por allí llegan los musulmanes, y los musulmanes tuvieron aquí un profeta llamado Mahoma, y aquel dice que tuvo una revelación, se fue al cielo con un caballo, un ave, habló con Dios, viene, habla con los judíos y le dice: mira, Dios me habló. Y los judíos dijeron: bajo ningún punto de vista. 1, tú no eres judío. 2, no tenemos templo ni tampoco profeta. Dios no está hablando con nosotros. Entonces, a partir de ahí se separan los árabes y los judíos. Se muere Mahoma y sus seguidores deciden levantar el templo que nosotros conocemos aquí, la cúpula dorada, en honor a la visión que tuvo el profeta Mahoma. Hasta el día de hoy, desde el año 73 después de Jesús, nosotros tenemos lo que tenemos aquí. La ven dorada porque los jordanos le terminan regalando oro para que la puedan cubrir. Pero antiguamente era igual, de este color como la mezquita de Omar, de color gris. Años más tarde, cuando Israel nace como nación en el año 1948, se permite el acceso a los arqueólogos a que puedan venir a descubrir qué es lo que hay en la tierra de Israel después de casi 2000 años que el pueblo judío estuvo expulsado. Entonces llegan aquí y comienzan a descubrir lo que se encuentra. Y llegamos a la ciudad de David. Y en la ciudad de David es donde estamos nosotros ahora. Se hicieron grandes descubrimientos, entre ellos uno de los palacios de la época del primer templo,
también parte de las ruinas antiguas. Valle del Himnón está aquí adelante nuestro, el lugar en donde la Biblia nos dice que había un rey Moloch que sacrificaba niños y tocaban los tambores bien fuertes, eso ahí. Y el Valle del Tiropión cruza por este lado, que es donde está hoy en día el Muro de los Lamentos. No se puede ver desde el Muro de los Lamentos, sino que hay un sitio que se llama el túnel, y cuando ustedes bajan al túnel del templo, entonces ven lo que era el antiguo Valle del Tiropión, que ven arcos, el arco de Wilson y todo aquello. Entonces, 3 valles son los que están por debajo de la ciudad de Jerusalén. El Señor dijo que le iba a poner su nombre permanentemente en su ciudad santa. 3. Esos 3 están formando el valle. Cedrón, Himnón, Tiropión. El valle y la ciudad de Jerusalén arriba. Increíble, ¿no? Shaddai. Vamos a entrar ahí abajo entonces. Tienen que utilizar mucho la imaginación, tratar de remontarse 3.500 años atrás, cuando aquí estaban los jebuseos. Recuerden que los jebuseos eran aquellos pueblos que habían quedado, que el Señor le dijo antes a Moisés: te voy a llevar a la tierra de los antepasados, que a Dios le había dicho a Abraham, pero ¿cuál era la tierra? Donde vivían los heteos, los cananeos, los jebuseos y todo, una lista grande, es que había gente antes. Este sitio data de la época de 3.500 años de los jebuseos, es decir, que ya estaba en la época del rey David, pero tiene muchas cosas que se encontraron luego de los trabajos arqueológicos, símbolos judíos. Esto era un palacio. No se sabe exactamente de quién. Uno quisiera decir, era de Salomón, era el rey David, pero no se sabe de quién. Muchos de los arqueólogos están en debate con este tema, con este sitio, y lo que llegan a un común denominador es que era un lugar de gente adinerada, no de la realeza, pero sí de la gente de dinero que le apoyaba al rey David. Estaban casi en las proximidades de lo que eran las escalinatas sur, prontos a subir a la zona del templo. ¿Cómo sabían que eran casas de ricos? Porque los ricos eran los únicos que tenían baños cerca de la casa. Los baños en aquel entonces, el baño se medía como símbolo de riqueza. En este sector. Allí arriba, en el Monte de los Olivos, está Zacarías y Malaquías. Aquí en el Himnón lo tenemos a Abdías, por ejemplo. En el Himnón es el mismo valle en donde Judas, el valle de Aceldamá, conocido también, es este, donde él se ahorca. Este es el sector que el rey David toma de los jebuseos y lo transforma en ciudad, que es su gran ciudad de Jerusalén. Extiende las murallas, Más tarde, su hijo Salomón toma el monte Moriah y levanta el primer templo, Monte Moriah. ¿Ok? Por aquí eran todos los peregrinajes. El acceso principal a la ciudad de Jerusalén por la explanada del templo era la puerta oriental, la puerta de oro. Recuerdan que en las Escrituras hay una profecía incluso acerca de eso, que dice que Ezequiel capítulo 41 dice que él le lleva al Espíritu y dice que ve la puerta que da hacia el oriente, y cuando la mira dice que la ve cerrada, y dice que Ezequiel le pregunta al ángel: ¿por qué está cerrada esa puerta? Y él le dice: porque el Hijo del Hombre entró por ella, por lo tanto permanecerá cerrada. Mucha gente hoy día dice: cuando el Mesías venga tiene que entrar por esa puerta, porque la puerta está cerrada. O los que estuvieron en la explanada del templo desde adentro ven que incluso, ¿qué hay ahí hoy en día? Hay lo que se conoce como el Sanedrín del Islam, el Waqf, que es el Turquía, Jordania y lo que es la autoridad palestina, están reunidos en ese lugar. Están protegiendo ese lugar por lo que ellos creen y escuchan, que el Mesías, para el pueblo judío, tiene que tomar ese lugar y va a recuperar este sitio. Es un entendimiento basado en
Salahaddin, un líder egipcio de la época antigua, que él también le habían dicho, hay una profecía mesiánica que el Mesías tiene que entrar por ahí. Pero la verdad es que en Lucas capítulo 19, verso 42, nos dice que el Mesías entró por ahí, porque dijimos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vayan a la aldea de enfrente, díganle al de Pollino, tráiganme un burrillo. Se sube al burrito, pasa por el valle y entra por la puerta dorada. Y cuando entra, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la Biblia? Automáticamente se enoja, empieza a dar vuelta a las mesas que han hecho de la casa de mi padre. Mi casa había sido llamada casa de oración para las naciones de la tierra. 3 veces al año el pueblo judío, de las 7 fiestas, conforme el libro de Levíticos, 3 estaban obligatorios los judíos venir a Jerusalén a adorar y a traer sacrificios. Pesaj, Pascua, Pentecostés, Shavuot, Sukkot, tabernáculos, las 3 fiestas importantes. Todos venían desde donde está esta persona acá. ¿Qué es esto? El Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos pasaban por el Valle del Cedrón, entraban aquí y traían absolutamente todo. Una vez al año, el sumo sacerdote, lo que se conoce como Yom Kippur, el día de la expiación. Los levitas vivían en este sector, tenían todo su centro de adoración aquí, esperaban que el sacerdote saliera, salió, entonces tocaban el shofar y todo el pueblo esperando en las afueras, esperando el perdón, un año más de perdón y cada uno volvía a su casa. Fíjense que aquí estaba el agua, había que salir al agua. En la Biblia nosotros vemos que siempre los sitios para el agua, las fuentes de agua, había que salir afuera de la ciudad. Siempre estaban en las entradas de la ciudad. Y los encargados de ir a buscar el agua eran las doncellas. Todo esto, este estanque que se quedaba afuera, cuando el rey se entiende y sabe Ezequías que lo iban a atacar, envía a sellar, pero esto lo seca porque desvía este torrente. Entonces, cuando vienen todos los ejércitos, ¿cuál era la clave? Sellémosle el agua para que el de adentro se queden sin agua. Hay pueblos en donde el agua se seca, la gente sí o sí tiene que salir, es su fuente importante, básica. Entonces, si le cierran esto, la ciudad muere. Ezequías dijo, dejemos esto, como que siempre va a haber agua aquí, no vamos a salir nadie, ¿por qué? Porque vamos a desviarlo. Entonces él desvía el torrente, 500 metros, y fue uno de los trabajos más increíbles que tenemos en el Antiguo Testamento, porque unos comienzan a cavar de un lado, otros comienzan a cavar de otro lado, debajo de la tierra, y se encuentran exactamente en el mismo punto. Increíble lo que hicieron esa gente en aquel entonces. El estanque de Siloé, entonces finalmente lo tenemos aquí, que era donde el sumo sacerdote tenía que venir, tomar, agarrar el agua y llevarla aquí, para hacer lo que se conoce como la libación. Esta es la Jerusalén del día de hoy. Ahí estamos caminando por ese camino, esa ruta. Era el lugar por donde se entraba desde afuera de la ciudad a la explanada o cerca de la explanada. No, por supuesto no subía al templo. Vamos a llegar a las escaleras. Aquí está Eduardo siguiendo y explicando. El lugar no es amigable, es muy angosto, y aunque le parezca mentira a ustedes, en algunos momentos hasta yo me tuve que agachar.
me hacía sentir alto, pero tenía lugares muy, muy difíciles. Los romanos construyeron este camino para que toda la gente que entrara a Jerusalén tuviera que pasar por este camino, y por supuesto en la puerta estaba quien cobraba los impuestos. Era una manera de tener ordenado el cobro del tax, el cobro de los impuestos. Angosto, bajo, húmedo, pero abajo. Al fin terminó. Hacia acá abajo, más abajo. Nosotros estamos arriba. Ahora yo una vez entré por algún lugar. ¿Están bien? Esto es un shortcut, ¿eh? Salimos. Esta sí es la sorpresa, no se la esperaban salir acá. Oh, nunca. Si ustedes lo que hoy en día pueden ver solo es una partecita del Muro de los Lamentos, nada más. Sí. Es lo que está a la vista. Pero en realidad, si nosotros tenemos que decir qué era el Muro de los Lamentos, era la muralla que rodeaba el espacio físico del templo. Claro, la explanada. Exacto. Entonces esto también es Muro de Lamentos. Muro de Lamento en realidad le llaman los turistas, es una expresión turística. El pueblo hebreo no le llama Muro de los Lamentos, le llama Kotel Ma'araví, que se diría el muro occidental. Occidente, oriente, puerta oriental de la misericordia, nos quedó del otro lado. Puerta del occidente la tenemos de este lado. De este lado no entraba absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque aquí había un valle, el valle del Tiropeón. Nadie podía entrar por acá. Ahí es donde les viste los arcos ayer, que habían creado para poder entrar por aquí en la época romana, pero no el pueblo judío. El pueblo judío entraba por las escalinatas sur, donde vivían los levitas, y los visitantes que no vivían en Jerusalén tenían que entrar por la puerta oriental, o puerta de la misericordia, la que hoy está sellada. Las murallas, que está creada por los romanos, tiene 1 centímetro de diferencia de una roca a la otra roca. Todo esto tallado a mano. Cada roca, piedra caliza. Por ejemplo, acá le pueden ver. Fíjense que hay una separación. ¿Le ven? Y esta roca de arriba también tiene otra separación. Entonces, ¿para qué tiene esa separación? Para cuando tú te parabas acá, haya una inclinación hacia allá, para que no sientas que la pared se te viene encima. Entonces, si vos estás acá, lo que ves es una pequeña inclinación. No la ves torcida, pero no sentís que la pared la tenés acá y te da mareos. ¿Ustedes a las 4 estarán de vuelta? ¿Ven esas escalinatas que están ahí? Sí. Por ahí caminó Jesús, cuando tenía 12 añitos. Recuerdan que en un momento a él le dicen, se quedó Jesús en Jerusalén, lo perdimos. Sí. Y cuando vienen a buscarlo, ¿él dónde estaba? Hablando en los negocios de mi padre tengo que estar. Él estaba acá, en las proximidades del templo, en la parte de las escalinatas. Si ustedes se acercan, miren, de acá se puede ver. Exacto. La que tenés una escalinata de unos 30 centímetros y después cerca de 45 a 50. ¿Recuerdan que en un video yo lo expliqué? Al templo no hay que subir corriendo, cada paso es pensarlo. Entonces no podés, es medio incómodo, pero porque hay que subir lento. Ustedes estaban entrando a la casa de Dios. Y estaban entrando de la ciudad principal a la casa de Dios. Impresionante saber que esa escalera en la que usaba el pueblo al subir al templo, a la explanada. Hace 9 años estuve antes de este tercer viaje y todo eso estaba tapado con tierra, con piedras. Han hecho una tarea magistral los arqueólogos, ir descubriendo cada año que pasa más cosas. Y bueno, por ejemplo, ese valle que él explicó que iba paralelo a lo que se llama el Muro de los Lamentos, estaba absolutamente tapado de piedras y de tierra, pero en la época del Señor Jesús era como un pequeño valle dentro de la ciudad, el Torpión.
Eduardo Joseph es quien nos estuvo guiando. Yo recomiendo a toda la audiencia que vea los videos que él pone en YouTube. Voces de Israel se llama, Voces de Israel. Es muy, muy visto, tiene muchísimos seguidores, pero quizá alguien de la audiencia lo encuentre en este programa, a Eduardo, y quiere saber más. Él hace muchos videos y visita los lugares. Lo que yo estoy haciendo en 10 minutos, él se toma a veces 30 minutos o una hora en distintos segmentos para mostrar con mucho, mucho más detalle lo que yo simplemente estoy mostrando brevemente. No se olvide que no soy un especialista en hacer estas cosas. En todo caso, soy, si se puede llamar así, un especialista en hacer reportajes dentro de un estudio, pero ir por los lugares esos y filmar no nos resultó tan fácil. Así que esto es lo que hemos visto, es la ciudad de David. Hemos estado bien abajo y después nos ha costado subir. Yo estaba apoyado allí en esa verja, muy, muy cansado. Uno en ese túnel dice, ¿cuándo termina esto, no? De todas maneras me quedo con las ganas de poder hacer el túnel de sequías con el agua hasta las rodillas. Son 500 metros sin luz. Este tiene luz, el otro no. No sé si la vida me va a dar la oportunidad, pero yo voy a hacer lo posible para poder hacer ese viaje. Hay una historia emocionante en el libro de Jueces, en el capítulo 6 y 7, donde se nos presenta a Gedeón, un joven que no tenía mucho interés en ser líder, que hizo algo que rara vez se hace, que es poner a prueba a Dios, y él quería estar seguro de que era Dios quien lo estaba llamando. Pero en un momento dado, él tiene que enfrentar, guiado por Dios, a un ejército enemigo, moabitas y amalecitas y gente del oriente. Así que cuando decimos ejército, a ver, eran un montón de personas no muy bien organizadas. No tiene nada que ver con lo que nosotros hoy pensamos es un ejército, pero era una multitud. Se menciona que eran más de 100.000. A mí me cuesta creer, porque la logística para movilizar a un ejército de 100.000 es muy, muy grande. La cuestión es que Gedeón los tuvo que enfrentar y consiguió reunir 32.000. Pero Dios le dijo que era mucho. Bueno, se quedó con 10.000. Y Dios le dijo que era mucho. Finalmente se quedó con 300. Ahora bien, los que no conocen la historia, ahora yo la voy a ir contando en el video, pero algunos van a discrepar con lo que yo hago. Porque, ¿cómo se quedó con 300? Los llevó a un arroyo, que es el que vamos a ver ahora, y les dijo que tomen agua. No les dio mayor indicación, les dijo que tomen agua. Algunos se arrodillaron y tomaron agua con las manos, otros lamieron el agua como lamen los perros. Hay muchas explicaciones. Yo le pregunté a algunos profesores cuál era el gesto que habían tenido los 300 y me dijeron que era ese que yo ahora voy a mostrar. Claro, se supone que era gente joven. Un viejito de 75 años allí. No me costó mucho bajar, me costó después subir. Así que vamos a ver la historia que tiene que ver con Gedeón y su triunfo a los amalecitas.
Harod. Está en el Valle de Jezreel. Cuando usted escuche Valle de Jezreel, sepa que es lo que también se llama el Valle de Armagedón. Los enemigos estaban en la ladera del Monte Moré. Estamos en esta mañana en un lugar del que hemos oído muchísimo en nuestra infancia, la historia de Gedeón. Gedeón era un joven que no tenía mucho interés en ser líder. Dios le tuvo que empujar a que se decidiera a ser el líder, el juez que la nación necesitaba. Estaba viviendo la nación derrotada por los madianitas. Y entonces Dios le dijo, mira, van a venir un grupo grande de madianitas, se calcula más de 100.000, van a estar detrás del monte de Moré, que está aquí como unos 10 kilómetros. Después vamos a ver si lo podemos mostrar. Hay mucha bruma, como nos ocurrió durante todo el viaje, hay mucha bruma, no se ve de lejos. Y le dijo que se junten en este lugar, alrededor de la cueva de Harod, la cueva de donde sale un río, una corriente, un arroyo de agua. Así que David convocó a todo el pueblo y vinieron 32.000 a pelear. Pero Dios dijo, no, son muchos, no va a ser cosa que ganen la batalla y digan, la ganamos nosotros. Entonces le dijo Gedeón, decirle que los que tengan miedo que se vayan. Se fueron y quedaron solamente 10.000. O sea que se fueron 22.000. Bueno, Dios dice, son muchos para pelear contra un ejército de más de 100.000. Quiero que hagas algo. Quiero que lleves a estos 10.000 al agua, al arroyo, a este arroyo que está saliendo, y hagas una prueba. Decirle que tomen agua y que los que tomen de una manera especial sean aquellos que se queden. Entonces hubo dos clases de personas, los que tomaron con la mano y los que se acostaron y lamieron. Yo voy a tratar, no sé cómo me va a salir. Los primeros tomaban así. Con las dos manos. Pero los 300 tenían en su mano el escudo y la lanza. Y ellos decían, sois un soldado, no puedo dejar el escudo, representado por mis anteojos, y la lanza, representado por mi celular. Estos que estaban preparados para la batalla siempre tomaron de esta manera. Con el escudo y la lanza en la mano. ¿Saben cuántos fueron? Solamente 300. Pero Dios hizo un milagro y con esos 300 venció al pueblo amalecita que estaba detrás del monte de Moré, que está acá frente nuestro. Estamos exactamente en el lugar donde Gedeón estuvo con ese pueblo, con ese ejército, y donde se paró y se quedó solamente con 300. Mire la cueva, disfrute de este momento, mientras yo voy a hacer un gran esfuerzo para ponerme de pie. La fuente de Harod, ahora se la conoce más como la fuente de Gedeón. Sorprendente que el agua salga de la roca. Está al pie del monte Gilboa. El monte Gilboa es famoso porque
es el lugar donde en una batalla murieron Saúl y su hijo Jonatán. Hoy el lugar es un lugar de picnic. Mucha gente va a hacer picnics, a pasar un día muy en un ambiente de vegetación, de agua, campamentos. Quizá podamos ver algo de eso. Un lugar hermoso, pero ahí se ve el lugar donde los 300 se inclinaron y bebieron como hacen los perros, sin dejar. En ningún momento dejaron. Ese es el Monte Gilboa. Bueno, este es el lugar donde estaba Gedeón con todos los hombres que venían a pelear. 32.000, después 10.000, pero finalmente quedaron solo 300. Y claro, la pregunta era dónde estaba el enemigo. El enemigo estaba detrás de aquella montaña, la colina de Moré, que ahora vamos a ver. Ha mejorado un poco el clima, no hay tanta bruma, espero que se pueda ver. Por supuesto hay cables telefónicos, cables eléctricos, pero allí está, no lo pudieron mover. Esa es la colina de Moré. Allí subió Gedeón con los 300, cada uno de ellos con un cántaro, dentro del cántaro una tea encendida, y ahí se produjo la gran victoria, pero que no fue resultado de la estrategia de los cántaros y de las teas, fue resultado del poder de Dios confundiendo al ejército amalecita. David no mató a Goliat, Dios lo usó a David, pero fue el Señor el que mató a Goliat. Moisés no dividió el agua la dividió Dios. Tengamos cuidado de no quitarle a Dios el crédito de todo lo que hace. El triunfo no fue Gedeón, no fue la estrategia, no fue esa genialidad de confundir a todos con un gran ruido y luego una gran luz. Fue Dios actuando y venciendo a los amalecitas y trayendo un poco de paz al pueblo de Israel, gobernado, o juzgado, mejor dicho, por Gedeón. Esto es lo que se llama el Valle de Jezreel o el Valle de Armagedón. En este momento estamos sobre la ciudad de Jezreel, donde estaba el palacio de Acab y de Jezabel. Si usted quiere saber más sobre esta historia, tiene que ir al libro de Jueces y leerla en el capítulo 7. Yo lo que estoy mostrando son los lugares, no contando toda la historia, porque hay detalles muy, muy interesantes en la historia. Eran 3 ejércitos o 3 grupos diferentes que se habían juntado para atacar al pueblo de Israel. Quiebran el cántaro, o sea, un ruido muy fuerte. Sale la luz que estaba escondida dentro de los cántaros y tocan la trompeta. Y ellos que estaban, eso a la medianoche, cuando cambia la guardia, dice el texto bíblico. Y eso produjo, se levantaran y no veían nada porque estaba todo oscuro y se mataron unos a otros. Y terminaron escapando y agarraron por el lado del río Jordán y los encontraron casi llegando al Mar Muerto, algunos de ellos, y bueno, mataron a sus líderes, y no solamente los 300, todo el pueblo de Israel salió al cruce de este ejército que había entrado en pánico, pero no porque fue muy interesante o inteligente la estrategia, sino porque Dios es el que hizo todo. Bueno, el tercer lugar que vamos a visitar hoy es quizá todavía más conocido que este de Gedeón, y es el Valle de Elá. El Valle de Elá es el lugar donde David derrotó al gigante Goliat. La historia es muy interesante también, y usted va a encontrar algunos detalles que son incomprensibles, que estuvieron los 2 ejércitos enfrentados, y ahora usted va a ver las 2 colinas,
y el valle en el medio, durante 40 días. 40 días. Y uno se pregunta ¿por qué? Y es porque era el principio de la primavera. Es muy posible que el arroyo que vamos a ver nosotros seco, de donde traje las 5 piedras que tengo aquí ahora en mi mano, porque tomé 5 piedras, o sea, usted lo va a ver, después se la voy a mostrar un poquito mejor, estaba seco cuando fuimos nosotros. Al principio de la primavera también, pero no había llegado todavía el gran caudal de agua. Es muy claro en el relato que ese arroyo ancho en ese momento era muy difícil de cruzar y cualquier ejército que intentara cruzar era fácil presa de los otros que estaban secos viendo el esfuerzo que hacían por cruzar. Así que ninguno de los 2 ejércitos parece que quería dar el brazo a torcer y cruzar y estar en inferioridad de condiciones. Esa posiblemente sea la razón por la que se tomaron 40 días esperando el uno al otro. En esos 40 días es que salió Goliat a desafiar a alguno que le hiciera fuerza, que le venciera. El lugar es muy, muy hermoso, hoy es verde puro, hay una ruta que lo atraviesa, viveros, y en esa época posiblemente debía ser sacando el vivero y la ruta, ¿no? Igual que lo que vimos hoy. El ejército de los filisteos de un lado, del otro lado el ejército de Israel, comandados por el rey Saúl, que no hace gran cosa, y a donde va David a llevarle comida, porque es la misma pregunta que hice en el relato anterior. La logística, tener comida para miles y miles que están detenidos esperando que la batalla comience, para mí es un tema de mucha reflexión, cómo hacían para sobrevivir. Así que vamos ahora al valle de Ela, donde sucedió este famoso incidente entre David y Goliat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Estamos en el Valle de Ela, el lugar de la famosa batalla de David y Goliat. El texto bíblico dice que el ejército filisteo se concentró entre esta ciudad Azeca, y estamos sobre la ciudad, por supuesto tapada con tierra y otras cosas más, y la ciudad de Soco, que está a unos 5 kilómetros de aquí. O sea, los filisteos estaban aquí, en estas montañas. El ejército de Saúl, del pueblo de Israel, estaba en aquella montaña, Todos los días a la mañana bajaba el ejército de Israel, bajaba el ejército de los filisteos y llegaban a la mitad. Allí hay un arroyo, después voy a tratar de ir al arroyo. Hay un arroyo que en esa época del año, que era más o menos esta época del año, principio de abril, estaba inundado, había mucha agua. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, la historia nos dice, se adelantaba el gigante Goliat, provocaba al ejército de Israel y el ejército de Israel, avergonzado, se iba. Alguien reflexionó, ¿y Saúl no era que era alto? ¿Y Saúl no era que era valiente?
¿Y Saúl no era que tenía la unción de Dios? ¿No había sido ungido por Samuel? Saúl, lo que se dice en el teatro, mutis en el foro, se iba atrás y nadie respondía a Goliat. 40 días. Yo no quiero entrar en consideraciones, 40 días de que un ejército esté aquí comiendo todos los días, lo mismo que de aquel lado. Se debería haber corrido la voz de que faltaban los alimentos, así que el padre de un grupo de soldados manda al hijo más chico, llevale comida a tus hermanos porque parece que el ejército no tiene suficiente alimento. Así que viniendo de Belén, David llega a aquel monte. Allí todo el diálogo, y en la mañana baja con los soldados, lo escucha al gigantón Goliat. Dice, ¿cómo? No hay nadie que le haga frente, pero ¿en qué clase de Dios creemos? Nos llenamos la boca de que Dios nos protege, nos ayuda, y no, nadie le hace frente. Y él, que era un adolescente, 16, 17 años, dice, yo voy a hacerle frente. Usted, la mayoría conoce la historia, si no, lea el pasaje bíblico. Baja David de aquel monte y llega al arroyo que está allí. Usted lo puede ver, se ve una raya, pasa por delante de esos viveros que hay allí, toma 5 piedras y le hace frente al gigante Goliat. Todos decían, es demasiado grande, no lo vamos a poder vencer. David dice, es demasiado grande, no le puedo errar. Y David vence al gigante Goliat. Pero escúcheme bien, no fue David, no fue la onda, no fue la puntería, no fue la experiencia, fue Dios el que ganó la batalla. No se olvide de eso, ¿eh? Fue Dios el que le dio el triunfo a David. Y después sigue todo lo demás. Terminó el horario de protección al menor. Sigo. David le cortó la cabeza y se llevó la espada que tuvo muchos años allí en Siloé. Este es el lugar, el Valle de Elá. El ejército de Israel. Estamos en el monte llamado Tel de Acera. Debajo de esto hay 1, 2, 3, 4, 5 ciudades, una arriba de otra. Ese era el método de aquella época. Y aquí tenemos ruinas arqueológicas. Algún grupo de investigadores ha hecho esta investigación, este trabajo. Se pueden ver quizá algunas paredes, algunas habitaciones, no mucho, no hay un gran trabajo, pero esta es la ciudad de Acera. El ejército de los filisteos se situó entre esta ciudad, es decir, aquel monte, y la ciudad de Soco. Pero no se olvide, esta era una ciudad de Judá, ¿eh? Aquí vivían israelitas en ese momento. O sea, el ejército estaba allí y enfrente el ejército de Israel. Ahora estamos en el arroyo, abajo del valle, en el mero valle. Algunas partes del arroyo, muy poca agua. Piedra solamente.
quizá están usando el agua para otra cosa. Pero yo tenía ganas de traerme 5 piedras de ese arroyo, elegirlas como las eligió David. Y estoy caminando por el arroyo, el famoso arroyo que divide el lugar donde estaba el ejército filisteo y el lugar donde estaba el ejército de Israel. Acá vino David a buscar 5 piedras. Me llevaría muchas, pero me voy a llevar 5 nada más. A ver. Una plana, una puntiaguda, aunque es muy grande esta. Esta es una flecha. Cinco piedras. Con una le alcanzó, porque no era la destreza, no era la experiencia, no era la práctica, era que Dios estaba con él. Así que me llevo estas 5 piedras del arroyo, del mismo lugar o del mismo arroyo, donde David escogió las piedras y tiró una. Imagínense esta, con la fuerza que la tiró, le pegó al gigante y lo mató, porque Dios estaba con él. Quizá estés pasando una prueba muy difícil. Quizá alrededor tuyo haya muchos gigantes. El gigante de la desocupación, el gigante de la soledad, el gigante de algún desencuentro dentro de la familia, el gigante de no encontrarle un propósito a la vida. ¿Cómo vences al gigante? No con una onda y piedras, como en este caso, sino con lo que usó David, la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vas a poder vencer cualquier tipo de gigante. Que Dios te bendiga. Allí estamos, visitando el valle de Ela. Y aquí están las piedras. Cuando yo mostré una allí dije, posiblemente esta sea, imagínense, pega con mucha potencia y lo tiró abajo. Y ese fue el gran triunfo que catapultó a David a ser un héroe, un personaje muy conocido, y terminó siendo el rey de Israel. Pero vuelvo a hacer esa reflexión que dice allí en el arroyo. Todos enfrentamos gigantes, todo el tiempo. Cada uno de nosotros ha sido derrotado una y otra vez por esos gigantes. La razón es porque muchas veces queremos ganar con nuestras armas, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia. Otros lo que hacen es bajan los brazos y se dejan vencer sin dar batalla. Pero David nos enseñó que se puede triunfar ante los gigantes más grandes e inesperados, si somos capaces de confiar en que Dios está con nosotros. Dejarle a Él que tome el control. Dejarle a Él que maneje la onda. Y que nosotros en sus manos estemos capacitados para vencer esos gigantes que nos tienen derrotados. El gigante de una adicción, el gigante de la pereza, el gigante de la codicia, el gigante del odio, el gigante del rencor,
el gigante de la culpa. Son todos gigantes que nos van venciendo y nos arruinan la vida. Hay que vencerlos. Dios lo puede hacer. Ni vos ni yo podemos. Pero Dios lo puede hacer. Solo está esperando que nosotros humildemente le digamos: Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me enseñes. Necesito que me capacites a vencer a estos gigantes que me están derrotando. Espero que esa sea la experiencia en tu vida. Traje estas piedras para mostrarlas en este programa. Si usted quiere saber mucho más y estudiar con más detalle la historia, busque en la Biblia el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Allí está toda la historia. Y va a ser muy interesante si usted es capaz también de leer la vida de David. Él venció muchos gigantes, aparte de vencer a Goliat. También fue vencido por muchos gigantes cuando se apartó de Dios. Quedémonos con lo mejor de la experiencia de David y salgamos a la vida a vencer a los gigantes que nos están atormentando. Bueno, espero que el próximo domingo pueda mostrarle otras cosas más. Grabamos otras escenas de Israel que no son tan conocidas. En general, los tours turísticos a este lugar rara vez lleven a la gente. No hay negocios de artesanía ni de souvenir. Solamente uno va porque es el lugar. No hay ningún edificio, no hay nada. Pero es allí donde sucedió lo que le acabo de contar, la victoria de David con Goliat. Hay otros lugares muy, muy interesantes. Los vamos a ver en los próximos programas que hagamos de Conociendo Israel. Este es el número 3, vamos por el 4. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.